Pueden sentarse. Yo no sé cuánto de acá, yo me imagino porque siempre nos pasa de una u otra manera. Hemos estado esperando que venga algo que queremos con mucho anhelo. Y pasa el tiempo y el tiempo de repente no llega eso, o tarda en llegar. Yo me acuerdo, bueno, cosas de niños, así que no se vayan a reír de mí. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, yo anhelaba tener un caballo, viviendo en la ciudad. Pero ciertamente tenía tíos que tenían esa hacienda allá en Trujillo. Y por eso mi amor hacia esos animales y los caballos. Montaba, que también monté a caballo y todo eso. Y bueno, pues yo anhelaba tener mi propio caballo, pues. Un caballo, pues cuando yo viajara, que viajaba todos los años a Trujillo, pasábamos largo tiempo allá, tener mi caballo allí como habitación de un carro, ¿no? Y llegar y agarrar tu caballo y salir por ahí como el llanero solitario, ¿no? O como el zorro. Y entonces, bueno, pasó el tiempo y inclusive un tío político muy echador de broma, que él venía de Trujillo, yo había mandado una carta a un tío de una hacienda por allá, ajá, y mi caballo que sea así, asado. Y entonces ese tío llegó a visitarnos, vino de Trujillo, llegó a visitarnos, y yo le pregunto por si sabía algo de eso. Sí, cómo no, allá está en la casa. Claro, yo era un niño muy ilusionado con eso. Los niños de ahorita te le dice eso y pues no, ahorita pendiente, no sé, primero está pendiente de eso, si un PlayStation 4, no sé por qué número va, y aparte de eso que no caen esas cosas. Pero ciertamente me ilusionó más todavía el pensar y le creí. Era una persona mayor, pues uno estaba acostumbrado a que le creía más, ¿no? Cuando yo veo que eso no fue así, fue tan grande mi tristeza, pero tan grande que yo me molesté muchísimo con ese tío mío. Por largo tiempo me molesté con él, al no ver cumplida esa esperanza que yo tenía. Así pues cada uno de nosotros quizás también la hemos tenido, ha estado cerca, lo hemos topado con alguna pared también allí, cuando estamos cerquita de conseguirlo, pues resulta que no podemos alcanzarlo, la vemos tan lejos que es inalcanzable. Y eso puede ser que a alguien, un familiar se convierta al Señor, o puede ser un empleo, puede ser una vivienda, puede ser cualquier otra cosa. Decía alguien por ahí, la esperanza es el sueño del hombre despierto. Es el sueño del hombre despierto. Y otro decía, el ocaso de una gran esperanza es como el ocaso del sol, con ella se extingue el esplendor de nuestra vida. Quizás llevamos años orando por algo y no lo vemos y nada que se manifiesta. Y hemos caminado por ese desierto esperando ver ese oasis y no vemos ese oasis y ya la sed nos está matando, nos está como que agobiando. Dice las Escrituras, la esperanza que se demora es tormento del corazón, árbol de vida, el deseo cumplido. Cuando eso se cumple, es tan grande ese gozo, tan grande, ¿verdad? Así pues vamos a ver hoy en la palabra del Señor, también pues como algo que había estado esperando el pueblo aquí de Israel, y pasó mucho tiempo antes que se cumpliera, pero cuántas cosas tuvieron también que pasar, cuánto tiempo, cuántos obstáculos tuvieron que por culpa también de ellos mismos, por supuesto, tuvieron que atravesar y tuvieron que el Señor ayudarlos a vencer. Y está en Josué 3:1.
Hoy vamos a leer parte del capítulo 3 y la próxima semana vamos a leer el 3 y el 4. Tener el 3 y el 4, ¿ok? Así que yo les recomiendo algo, de todo corazón, no se pierdan, cuando sean por parte, no se pierdan la parte, porque es que se va a perder el mensaje final. Como agarrar un cambur, comerse la concha y no comerse después la fruta en sí. La predica se llama Un nuevo camino en el peor momento. Un nuevo camino en el peor momento. Está en Josué 3, capítulo 3. Josué está entre Apocalipsis y después de Génesis. Para que lo ubiquen rapidito. Bien, dice así la palabra. Josué, voy a leer unos versículos nomás y en el desarrollo vamos a ver el resto para hacer muy tiempo. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. ¿La idea de qué? El arca. Vamos a dejarlo hasta allí, vamos a ver, lo demás lo vemos en el desarrollo. Bueno, ahí vemos unas instrucciones claritas, desde un principio, ¿no? Dice que bueno, que Josué se levantó de mañana para cumplir con eso tempranito, para esa gran misión que tenía. Ya había muerto Moisés, quedó Josué al mando con toda la responsabilidad de este pueblo, nada fácil, porque tenía que atravesar y llegar a la tierra prometida. Se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim. Y dice que reposaron allí antes de pasarlo. Hubo un reposo primero, quizás por lo que venía había gran cantidad de esfuerzo. Y bueno, había que reponer la fuerza, venían caminando también por el desierto también. Y dice que después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Imagínense lo grande la multitud, que los oficiales tuvieron que recorrer el campamento después de los 3 días, hablándole, porque no había parlante, no había WhatsApp, no había nada de estas cosas, así que tenían que ir por grupo, a lo mejor por tribu, a darle la información que tenían que dar. Y que era importante y que todos debían de cumplir, que es lo más importante de todo, que todos tenían que cumplirla. Así que hacer que llegue la información es muy importante. Y dice entonces, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El pos es atrás de ella. Quien iba adelante era el arca de Dios. El arca de Dios era la representación misma de que Dios estaba allí con el pueblo. Eso es lo que simboliza el arca. Así que la presencia de Dios estaba allí. El arca la llevaba, pero no la llevaba cualquiera. Lo llevaban los sacerdotes. Los sacerdotes, a lo mejor a algunos les viene a la mente una cosita blanca aquí, y la asocian con otras cosas, con misa, no tiene que ver absolutamente nada con nada de eso. Con nada. Estos son sacerdotes de una tribu de Leví escogidos por Dios, que tenían que intervenir o tenían que estar en medio entre el pueblo y Dios y presentar los sacrificios ante Dios por el pueblo. Así que esa era la misión que tenían.
Dice el 4, fíjense, esto es importantísimo también. Dice un camino nuevo, hay un camino nuevo que conocer aquí, porque dice en el 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Pero ya va, ¿cómo que el camino por donde habéis de ir? Tenían 40 años pasando por el desierto y no se sabían todos los caminos en 40 años. 40 años andando, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Y dice, ¿por qué? Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, así que es un camino nuevo para ellos. Un camino nuevo. Nuevo y un camino de victoria. Este camino los iba a llevar a ellos hacia la tierra prometida, que era la promesa del Señor al principio, desde que estaban ellos en Egipto, hacia la tierra prometida. En vista del pecado que ellos tuvieron, donde murieron toda una generación durante 40 años en el desierto, no llegaron antes. El Señor tuvo que castigar los 40 años andando en el desierto por el pecado que tuvieron. Y ese transitar, ellos estaban anhelando llegar allí, a ese lugar. Iba a ser un camino de manifestación de poder, un camino donde el Señor se iba una vez más a glorificar, un camino donde se iba a cristalizar esa promesa que el Señor le había hecho en Éxodo 3:7, 3:8, digámoslo. Dice, dijo luego Jehová, eso cuando estaban en Egipto: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Para que tú veas, mi hermano y mi hermana, que el Señor conoce las angustias de cada quien, conoce por qué está pasando cada quien. Y el Señor está esperando a una población que no lo conoce, que vive de espalda, que vengan a Él, para Él ayudarle, pero la gente prefiere vivir de espalda a Él. Pero Él conoce su angustia y Él da respuesta a eso. Y dice, y he descendido para librarnos de la mano de los egipcios y sacarnos de aquella tierra. ¿A dónde? A una tierra buena y ancha, y va a tener bastante espacio, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, toda esa gente que no se merecía esa tierra tan preciosa, esa tierra de gran bendición, se la iba a dar a su pueblo, porque era una población que eran idólatras, una población que estaba espaldas, poblaciones que estaban de espaldas a Dios, y como todo le pertenece a Dios, dice la palabra que la tierra y su plenitud, todo es de Él a quien quiere se la da. Así que estaba esa promesa allí. Imagínense, se iban a salir de la esclavitud de allá con los egipcios, tanto tiempo allí tantos años duraron ellos allí como esclavos, y entonces, bueno, me van a llevar a una tierra que va a ser mía, que yo voy a ser esclavo, que voy a tener todo, que voy a tener mi piscina, que voy a tener mi casa, que voy a tener todos allí, todas las comodidades había por haber, chévere. Y eso, y no estaba ni pensando. Así que era un camino hacia esa tierra prometida, un camino de descanso. ¿Con qué fin? Y dice aquí Josué 3:4. Repito el versículo: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino, pero entre vosotros haya distancia como 2000 codos. Fíjense algo muy importante. Aquí dice que tiene que haber una distancia. Dios iba con los sacerdotes, el arca iba con los sacerdotes 2000 codos hacia adelante, y el pueblo iba atrás a una gran distancia. No iba de cerquita de la presencia de Dios, no podían ir. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto?
Dios es un Dios distante. Pudiéramos pensar, amigo, amiga, pudiera pensar allá también que van a escuchar por YouTube, es que Dios es un Dios distante, nos dice que está muy cerca de nosotros. No, pero es que no es que Dios se distanció, es que el hombre se distanció. Y el distanciarse se echó encima algo llamado pecado. Y al hombre tener pecado, Dios tiene que no puede tener relación con él, porque dice la Biblia que Dios es santo, santo y santo, y no puede tener comunión, relación con el pecado. Por eso esa distancia y esos límites estaban allí, pues quería el Señor establecerlo para que el pueblo entendiera quién era Él y quién eran ellos. Otro, por ejemplo, de Éxodo 19:10, vámonos allá, Éxodo 19:12. Dice, Éxodo 19:10 al 12 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Eso es simbólico de los vestidos de la ropa, pues sabemos que el Señor cuando nos habla de limpieza, nos habla de una limpieza interna. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor. ¿Para qué? Para que nos acercaran, diciendo, guardaos, no subáis al monte, no toquéis sus límites, cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. Había una consecuencia. Así que el Señor establece esos límites allí, porque por ese pecado del hombre, dice la palabra que Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Salmo 89:7. Así que no podemos tener a Dios como cualquier cosa. Sí, papito, sí, amiguito, sí. Hay quien le dice amiguito, hay algunos falta de respeto que por cariño escuchado me viene a la mente, le dicen barbudo y le dicen así una serie de cosas. Pero más allá que eso, también anda con sus actitudes de espaldas a Dios, y mientras esté de espaldas a Dios hay unos límites. Dios está en esos límites allí, pero Dios quiere que el pecador venga a Él. No obliga a nadie, pero Él espera que venga a Él. Nadie podía acercarse por causa del pecado. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Escúcheme bien esto. Pero vuestras iniquidades o pecados ha hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso es, mi querido amigo y amiga, si tú no has tenido una relación con Cristo, si tú no estás arrepentido de tu pecado, si tienes encima tu pecado, te gusta cargar tu pecado allí, no te has arrepentido de ello, Dios no puede escuchar tu oración. No puede haber una relación allí. En el medio está el pecado entre Dios y el hombre. Ahí está el pecado, y Dios quiere, pero está el pecado en el medio y no puede haber una comunicación. Pero ahora en Jesús no miramos a Dios desde lejos, porque podemos conocer a Jesús en nuestras vidas. Cuando nos arrepentimos, cuando entendemos nuestros pecados, cuando entendemos que lo ofendemos, cuando entendemos que Él es santo, santo y santo, y que hay unos lineamientos, una línea allí que lo divide. Pero cuando yo me arrepiento, Señor, te entiendo que te ofendo con pensamiento, en palabra y en acción, y a ti he ofendido, que eres santo, perdóname. Entonces ahora, ese pecado Jesús lo quita, y hay una relación entonces entre el creyente y el
Padre y sus oídos atentos a la oración de sus hijos. Habacuc dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. Jesús es ese nuevo camino. Jesús es el nuevo camino. Dice la palabra en Hebreos 10:19, vámonos allí. Ese nuevo camino que vimos en el Antiguo Testamento que ellos no conocían, hoy en día es Jesús. Ese nuevo camino que el hombre no conoce, para alcanzar salvación, para llegar a esa tierra prometida, para que esos pecados sean limpios completamente y quedemos limpios delante de la presencia del Señor. Jesús es el camino, dice en Hebreos 10:19-21. Así que, hermanos, busquen, yo le doy chance. ¿Ya? Bien. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ahora se puede entrar, por la sangre de Jesucristo, no hay otra manera, por el camino nuevo y vivo, dice, nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ahí en la cruz, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Así que nos dice aquí la palabra que ese camino nuevo en el Antiguo Testamento es Cristo, un camino nuevo y vivo. Y vivo. A nosotros como creyentes, así como vemos que yo no podía quitar la mirada del arca a toda esa multitud que iba, porque si quitaban se perdían, porque no conocían el camino, también nosotros nos dice la palabra que no debemos tampoco quitar la mirada de Cristo, aún habiendo llegado del Señor. No podemos nosotros quitar la mirada del Señor por otras cosas, poner atención a otras cosas. Debemos mantenernos en el camino, debemos mantenernos con la mirada puesta en Él. No solamente es conocerle, ahora es mantenernos en el camino, que es importantísimo. Y no nos pase como a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, ahí en Mateo, en la barca, cuando el Señor le dice en medio de la tempestad, el Señor iba caminando por las aguas en una tempestad, y estaba Pedro, todos los apóstoles ahí en la barca, y entonces ven al Señor: Señor, ¿eres tú? Si eres tú, bueno, que pueda caminar, que permite que yo vaya hacia ti. Que el Señor le dice: ven. Y Pedro caminó, qué experiencia tan grande, al caminar en medio de una tempestad. Ninguno de nosotros ha caminado en el agua. Menos que se escucha un poquito. Pedro era un mal bravo. Cuando vemos el contexto de allí la palabra. Y Pedro caminó hasta que, dice, que puso su mirada por el tiempo como estaba, por la sola, por esto y aquello, y entonces en vez de la mirada en Cristo: Señor, ayúdame, socórreme, que me ahogo, que me hundo. Así que también nos puede pasar a nosotros, mis hermanos. Nosotros debemos permanecer en ese camino, debemos permanecer con la mirada puesta en Cristo, sin que nada ni nadie nos mueva de allí. Absolutamente nadie. Y eso es una lucha con la carne, que nos va a llevar a hacer cosas. Pero qué fastidio, leer hoy, para la iglesia, que tengo que hacer otra cosa, y la carne nos va a arrastrar y arrastrar. Que hoy es celebración de tal cosa, no voy para la iglesia este domingo porque es la celebración de X fecha, no voy a decir qué fecha, y entonces no voy para la iglesia. Mientras pensemos así, estamos fritos. Mientras cualquier cosita haga que nosotros nos desviemos, estamos fritos. Porque el que merece toda la honra hasta que estemos muertos y después de muertos estemos en su presencia es el Señor, el primerito,
y si no se la damos es porque se la estamos dando a otras cosas. Así que no hay día, no hay momento, no. Primero el Señor, no importa que caiga la fecha que caiga. El Señor es el primero. Así que bueno, dice la palabra, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con la certeza, la fe, purificados los corazones. Me vuelve a repetir en Hebreos 10:22. Otra vez dice, purificados los corazones, y el que le puedo purificar, no importa que me tome un litro de cloro, no lo va a purificar, o un litro de alcohol. Algunos dirán, ay, si me cierro, no, nada de eso, nada de estas cosas, nada. El que puede purificar los corazones es Cristo. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, dice acá. Así que nos llama aquí la palabra que ellos iban a ver la grandeza de Dios, la maravilla de Dios, iban a entrar a esa tierra prometida que el Señor les había dicho. Y dice en el 3:5 que para eso necesitaban una preparación. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. El Señor le había dicho, mira, mañana voy a hacer maravilla con ustedes, pero hay algo previo que ustedes tienen que cumplir primeramente, que es santificaos. Y eso depende de cada uno de nosotros. Eso no depende de Dios. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor nos hace santo. Aquí en la tierra, repito, no hay que morirse para ser santo como algunas prácticas por allí. No, santo es aquella persona que es apartada para el Señor. Y por eso vemos en el Nuevo Testamento las cartas paulinas, por decir alguna, a los santos que están aquí, a los santos que están en Pascual, a los santos que están allí por acá, a personas vivas, porque santo significa apartado. Se nos aparta, pero seguir viviendo apartado es vivir en santidad, que es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Así que bueno, hay una responsabilidad. Mira, santificado para que veas las maravillas de mañana del Señor. ¿Qué pasa? Que no hemos visto maravillas de hace un tiempo. ¿Qué estará pasando? Dice la palabra, ¿quién subirá al monte de Jehová y andará en lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Salmo 24, 3 y 4. Dice también, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie, escuche bien, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Yo no puedo obrar en instrumentos, en vasos que estén sucios. Yo no puedo obrar en instrumentos que no estén limpios. Dios, para manifestarse, tiene que estar limpio el instrumento que va a usar. Y mire que quiere hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Los apóstoles quedaban, los fariseos quedaban impresionados cómo hablaban, lo que decían. Pero ven acá, pero ustedes no son pescadores. ¿Cómo es posible que estén hablando de esa manera? Porque el Señor obraba maravillas. Y eso es lo que el Señor quiere de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Y el que está escuchando también en YouTube. Dice la palabra, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, según Timoteo 2:21. Será instrumento de honra. ¿Queremos ser instrumento de honra? ¿No? ¿No queremos ser instrumento de honra? Uy, queremos ser instrumento de honra, pero es que no solamente es querer, hay que actuar.
El querer, mira, eso es como que una neblina que se va allí, si no actúo. El actuar es lo que hace que eso se cristalice, se haga una realidad. Y yo vea central, wow, mira cuando yo comencé el camino del Señor, que me entregué al Señor, y mira cuánto el Señor me ha permitido creer en su camino, y me han venido pruebas, me han venido dificultades, me han venido cosas muy fuertes, y aquí estoy. Si no, no. Si tengo el deseo, pero no actúo, alguna vez me reuní en una iglesia. Alguna vez, ya ni se dio cuenta, ni se acuerda. Primera de Pedro 1, 15, 16, un versículo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Así que seguimos el recorrido por el desierto. Vamos a ver Josué 3, 6 al 7. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos obedecieron. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y el Señor estaba obrando por todos lados, al pueblo lo estaba llevando a la conquista de esa tierra prometida, pero estaba obrando también en Josué en su liderazgo, que fuera reconocido entre el pueblo. Ya había estado en esa formación Josué de 40 años, siendo el pupilo de Moisés. Siervo fiel, guerrero allí, obedeciente y obediente al lado de Moisés, su pupilo. Y el Señor le había prometido ya su promesa, que ahora se iba a ver cumplida. En Josué 1:5 le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, porque Moisés ha muerto, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Te desampararás. Y eso nos lo dice también a cada uno de nosotros. El Señor está con nosotros. No te dejaré. No te voy a dejar, pero es que el camino, Señor, es fuerte. No te voy a dejar, pero es que tú metido en un horno de fuego. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Allí está Él. En Jeremías dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías 1:19. Así que el Señor le había prometido eso a Josué, y llegó el momento de que eso también se cristalizara. Eso en que Él iba a ponerlo delante del pueblo, porque necesitaba que el pueblo entendiera la autoridad. El Señor se la había dado, pero el pueblo tenía que entender que esa autoridad venía del Señor. A veces como que eso no se entiende mucho. La autoridad que el Señor da al liderazgo en una iglesia. Pero eso viene del Señor. Si no, mi hermano, las cosas no son fáciles. Nada fáciles. Pero el Señor está ayudando a cumplir con lo que el Señor manda. Así que bueno, lo bien agradecido, vemos esto por allí, vemos el relevo, esa generación de relevo que era Josué. Hay que orar por esa generación de relevo aquí en la iglesia también, que se levante esa generación de relevo que tanta falta hace, una generación de relevo allí a los pies del Señor. Es importante. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5, 6. Ay, que no me reconocen. Ay, que paso tanto tiempo en tal lugar, aún, mi hermano, aún en empleo. Por allí, mire, tengo años en el mismo puesto y no nada, me ascienden a fulanito, ascienden a fulanita, que está entrando y a mí me ven.
honrando al Señor? ¿Estás orando al Señor? ¿Estás allí dando buen testimonio? Porque el Señor honra a quienes le honran. ¿Lo estás haciendo? Porque si hay algo que el Señor no es una cajita, como lo he dicho antes, esa del banco, ¿verdad? Sacó el cajero, y sacó del cajero, y sacó del cajero, y dame un amuleto también, que yo creo que lo voy a tener en todos lados para que me sirva a mí, y yo no vaya, no es eso. En el 3.8 entonces le sigue diciendo a él, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca, tú Josué, tú el que va a tener liderazgo, eres de parte tuya que va a venir a orden, sabemos que es el Señor, pero él era el líder, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado al borde del agua, hasta el borde del agua de Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Acercaos y escuchad, porque lo que le venía no era nada fácil a lo mejor de entender, porque era realmente una prueba de fe. Acercaos a escuchar. Mi hermano, para poder actuar en esta vida, para poder nosotros saber cómo conducirnos en este transitar de esta vida, tenemos que escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de su bendita palabra. Si no, yo voy a andar haciendo lo que yo creo, lo que yo pienso, y cuando yo actúo así, te aseguro que te vas a dar tu trancazo. Por más que veas el camino despejado, a lo mejor te va a dar un trancazo. Escucha, acercaos y escucha la palabra de vuestro Dios. Detenerse, mi hermano, para escuchar. Nosotros a veces podemos durar tanto tiempo hablando. Ay, mira mis hermanitos, los míos, y pueden hablar 1, 2 horas, y de repente tú ves que están allí, pero más tranquilo. Y mira, y habla, el hombre habla menos, el hombre, bueno, y se cansa como que de hablar, ¿no? Y habla menos. Yo soy uno, pero la mujer habla más, se la hizo el Señor, es más emocional. Pero es importante también escuchar. Y eso es en todo. En la pareja, en el matrimonio, con los hijos, donde usted esté. Qué importante es escuchar. Y sobre todo a Dios. Y entonces le dicen el 3.10, ya vamos terminando, hay un conocimiento enorme, y le dice para qué se tienen que acercar a escuchar. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fariseo, al geseo, al amorreo. Imagínense esa cantidad de pueblos, lo que le venía de una serie de guerras, pero también de victorias. ¿Quién no va a tener lucha? Hermano, si andamos batallando desde que nací, todo el tiempo, y en este mundo es batalla con una cosa con la otra. Siempre vamos a batallar, pero qué importante y qué bueno es cuando es el Señor que me dice, te voy a dar la victoria. Ya eso es otra cosa. Y que Él echará aquellas cosas, que Él echará de mi vida, que Él echará a mi alrededor aquellas cosas que vienen a luchar contra mí, el Señor me da la victoria. Y dice el 11:13, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba
se detendrán un montón. Mi hermano, ¿cómo sería esa reacción del pueblo que vienen animados y vienen a distancia y viene el arca por allá y viene ahora sí, ahora vamos a entrar a la tierra prometida, nos vamos a adquirir aquello que el Señor nos había prometido y nos dice, mira, pero tienen que cruzar el Jordán? ¿Qué? El Jordán. Tiene que atravesar el Jordán. ¿Cuál sería esa reacción? De desesperanza. Ay, mira el obstáculo, me engañó Dios, a lo mejor, o entendí mal la promesa. ¿Será que no es así? ¿Será que necesito hacer una canoita para pasar? A ver si puedo pasar el Jordán, o hacemos ante todo un puente, y entonces comienza la angustia. Porque por nuestros ojos no podemos ver la solución a las cosas, que Dios ya tiene la solución. ¿No la podemos percibir? Y mire a lo que se enfrentaban ellos. Me voy a adelantar de lo que viene el próximo domingo. El 15 dice lo que es pasar el Jordán. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, y dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y esto es súper importantísimo, porque después les voy a explicar cómo se desbordaba ese Jordán, todo aquello que era algo tremendo, que pudiera pensar, oh, ¿por qué no esperamos más bien pasar otro día? Ahí sí vemos que dice, cuando los pies del sacerdote, imagínense los mismos sacerdotes, que era una prueba de fe para todo el mundo, los sacerdotes venían con el arca y ya, pero me faltan 1 metro y todavía nada que se abren esas aguas, y me faltan 50 centímetros y nada que se abren esas aguas, y caramba, y este río está desbordado y nada que se abren esas aguas, hasta que la planta de los pies tocara esas aguas, no se iba a abrir. Ese río nos iba a partir en 2. Y eso se llama tener un acto de fe, y no cualquier fe. ¿Tenemos esa fe? Así que por un lado los sacerdotes, por otro lado el pueblo, creer también que ese río, impetuoso como estaba, desbordado como estaba, se iba a parar y seguir. Quedaba todo eso libre para allá, para que ellos pudieran pasar. Mi hermano, ¿con cuántos Jordanes no nos vamos a encontrar en nuestra vida antes de que podamos conquistar o tener una victoria? Que ya el Señor me dice, mira, cruza para allá que yo te daré la victoria de eso. Pero tenés que cruzar. Necesitas un acto de fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo podemos evaluar ahorita que está nuestra fe? Porque puede pasar que nos sentimos un papaupa, o bueno, la reina de la fe, y resulta que cuando llegamos, porque circunstancias, nos desplomamos. El que cree está firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Hermanos, no vamos a entender cómo estamos a medida que se presenten las circunstancias. Y el Señor a veces permite circunstancias también en nuestra vida. Quizás no tan fuerte como el río Jordán. Circunstancias muy difíciles, porque nos va preparando con otras circunstancias para que nosotros mismos evaluemos cómo estamos. Y al nosotros entender cómo estamos, entonces buscar más de la presencia del Señor,
busca más que crecer nuestra fe para poder enfrentar aquellas cosas que me van a venir después. La fe por el oír y el oír la palabra del Señor. Vamos a verlo hasta aquí. Ya la próxima semana le voy a dar más detalles sobre este río Jordán y lo impresionante que era cuando se desbordaba. Por eso no era cualquier cosa. Quizás lo humano hubiese sido, ¿saben qué? No, pero vamos a esperar el tiempo que lo esté desbordado, por lo menos. Pero no, el Señor lo trabaja así. El Señor no trabaja de esa manera como nosotros queremos que Él trabaje, porque Él se quiere glorificar en nuestras vidas. Así que un nuevo camino en el peor momento, y vamos a ver por qué fue el peor momento, humanamente, pero era el mejor momento. Eso sí, sí era el mejor momento. Así que recordemos que ese camino nuevo es Cristo hoy en día. El Cristo que nos limpia de nuestros pecados, el Cristo, en Cristo que podemos ser santificados día a día, es en Cristo que podemos tener, ya hubo la victoria sobre la muerte espiritual. Es en Cristo que tenemos entrada, por Cristo, entrada en el reino de los cielos. ¿Qué les quiere el Señor de nosotros? Que vivamos una vida santificada con los ojos puestos en Cristo, para no salirnos del camino, sino que siempre estemos allí aferrados a Él. Yo quisiera en el día de hoy, porque también en la prédica va a ser escuchada por YouTube, yo quisiera saber si hay alguien en este día que quiere entregarle el corazón a Cristo, pero que quiere entregarle su corazón entendiendo que ha pecado en pensamiento, en palabra y en acción, y que Dios es santo, santo y santo y no puede tener relación con el pecado, y que usted quiere hoy tener una relación directa con el Padre, pero para que eso ocurra tiene que arrepentirse de su pecado. Para que eso ocurra tiene que entenderlo y tiene que pedirle perdón a Dios, para que la sangre de Cristo, como dice la Escritura, lo limpie de todo pecado y de toda maldad. Y entonces ahí sí, tener esa conexión directa con el Padre. Y si mueres el día de hoy, dice la palabra, eso no lo digo yo, dice la palabra que tú vas directamente al reino de los cielos, porque ya no está el pecado encima. Si tú quieres entregar, entendiendo esto, tu vida a Cristo, hoy es el día. No lo dejes para mañana, porque no sabes si mañana vas a llegar, el día de mañana. Esto es una decisión para la eternidad.